Dios, teoría del todo. Bueno, este tema se puso de moda, me acuerdo cuando lo discutíamos ahí por los foros en el 2009 o algo así. Pero bueno, es gracioso como pues algunas cosas lo usan tanto teístas como ateos, usan la misma cosa, pero unos para defender a Dios y otros para atacar a Dios. Por ejemplo, la ciencia. Los teístas usan la ciencia, el estudio metódico y sistemático de una realidad lógica, coherente, matemática, racional, para proponer a Dios. Y los ateos usan la ciencia para proponer que todo es una estupidez sin sentido. Así los teístas usan la razón, la inteligencia, la lógica para proponer a Dios, y los ateos, según esto, usan la inteligencia, la razón y la lógica para decir que todo es una tontería sin sentido, una burrada cósmica. Y ahora toca el turno también para la teoría del todo. La teoría del todo pues le gusta mucho a algunos ateos porque piensan que con la teoría del todo vas a tener una ecuación inmaterial y mágica, quién sabe dónde, que te va a explicar y va a producir todo. Entonces ya no hace falta Dios. Pero ahí donde los ateos ven un ataque a Dios, pues yo lo que veo es que la teoría del todo te apunta directamente a Dios y te lo pone en la carota. Bueno, técnicamente detrás de la cara porque todos nosotros somos Dios, pero bueno, eso es algo más profundo. El punto aquí es que realmente se puede lograr una teoría del todo. Bueno, voy a hacer una metáfora, como me encantan las metáforas de los juegos de video, con un juego de video. Imagínate que eres un ser que vives dentro de un juego de video. ¿Cómo sabes que vives dentro de un juego de video? Bueno, porque el tiempo y el espacio están cuantizados, porque está lleno de leyes, de programación, es decir, de reglas que regulan todas las cosas que pasan dentro del juego. Esas reglas están cifradas en ecuaciones matemáticas, en ecuaciones lógicas, porque la realidad es geométrica, etc. Entonces tú dices, oh, estoy dentro de un juego de video, porque pues vivo en una realidad lógica, coherente, matemática, geométrica. Y entonces aquí es donde algunas personas dentro del juego dicen, ah, pues hay un programador, porque pues yo veo que todo esto pues necesita de una mente que le dé estructura, una mente que sea, si ves una realidad lógica, coherente, racional, pues necesitas una mente lógica, coherente, racional, que le dé su lógica, su razón, que le imprima todo eso pues a su creación, a su juego. Entonces, pues surgen dos tipos de personas dentro del juego. Los que proponen al programador en base a la observación empírica del juego, dicen, bueno, empíricamente estoy viendo este juego, entonces propongo un programador. Y están los que son ateos del programador, que dicen, no hay ningún programador, el programa se hizo todo solito y salió mágicamente lógico, coordenado, lleno de leyes, porque sí, y es más, vamos a encontrar una ecuación que nos explique toda la programación del juego y así no necesitamos al programador, lo cual es bastante tonto, porque incluso esa programación, pues alguien tuvo que haberla programado, esa ecuación, por más simple que sea, pues alguien tuvo que haber pegado esa ecuación, a menos de que tú creas que las ecuaciones, que son abstracciones matemáticas de la mente, están flotando por ahí en ningún lado. Ese es el colmo de los materialistas, que todo el mundo material se regule por ecuaciones inmateriales, y lo más ridículo de todo es que los ateos materialistas intenten tirar a Dios al todo, proponiendo una ecuación inmaterial que lo explique todo. Pero bueno, dejando las tonterías ateas, porque hay muchas, porque también, por ejemplo, aquí los ateos de los programadores, los ateos dentro del juego de video, dicen, ay, es que es el programador de los agujeros. Ahí donde no entienden el programa, estos tontos quieren poner a su programador de los agujeros. Claro que no se propone al programador por los agujeros del conocimiento, no por lo que desconoces del software, del programa del juego, se propone al programador. Se propone al programador por lo que ya sabes, por lo que vives, como ves que el juego es pues estable, coordinado. Lo propones justo porque el juego de video es lógico, racional, coherente, geométrico, matemático, porque tiene leyes interdisciplinarias y multidisciplinarias con valores constantes, exactos. Entonces es por eso por lo que se propone. No se propone en base a lo que tú desconoces del software, no en base a los huecos de la ciencia. Pero cuando tu ciencia está hackeando el programa, no propones al programador por lo que todavía no has hackeado, lo propones por lo que ya hackeaste y dices, wow, esto es un software, es un programa, por eso propongo al programador. Técnicamente los que proponen el caos y el azar de los agujeros son los ateos, porque ellos, no importa que vean todo el programa lógico, coherente, matemático, dicen, ahí en el desconocimiento de la ciencia, ahí en el origen del cosmos, tal vez ahí esté el caos, la casualidad, el churro, y tal vez todo sea una tontería sin sentido, no necesitamos al programador. Entonces son los ateos los que se basan en los agujeros de la ciencia para intentar decir que todo este programa gigantesco y lógico pues es simplemente una tontería sin sentido, una burrada cósmica. Es una de las tonterías que cometen los ateos. Otra de las tonterías que cometen los ateos es decir, ay sí, tu respuesta para todo es que el programador lo hizo.
Pues sí, es un juego de video. La respuesta para todo lo que ocurre dentro de un juego de video, pues es que el programador lo hizo. Y justamente esa es la teoría del todo. Cuando te preguntas, bueno, ¿por qué mi personaje puede saltar? ¿Por qué mi personaje tiene tales poderes? ¿Por qué mi personaje tiene el HP, los hit points, el MP, la magia, tiene pues le pueden poner todo lo que quieran los programadores? Hay unos que tienen estamina, hay unos donde tienes todos los parámetros como inteligencia, destreza, fuerza y todo lo que quieras poner y todas las interacciones entre ellos. Hay unos que, por ejemplo, con un parámetro controlas la magia, con otro parámetro controlas los action points, que es vas acumulando y cada determinado tiempo puedes hacer un super mega poder que destroza a todos los que hay en la pantalla. Porque hay poderes, por ejemplo, que toma 13 segundos lanzarse, otro poder toma 8 segundos lanzarse. ¿Por qué 13 segundos? ¿Por qué 8 segundos? Pues obviamente porque el programador así lo quiso. Claro, no a lo tonto. Por ejemplo, si este poder de 13 segundos es muy poderoso, pues no quieres que el personaje lo esté haciendo porque vas a romper el juego. Entonces, que los más poderosos pues, te cueste más trabajo o más tiempo realizarlos, y los menos poderosos que los puedas hacer a voluntad. Entonces, todo está en función de la programación del juego. Entonces, bueno, regresemos con la teoría del todo. ¿Se puede hacer una ecuación que explique todo lo que pasa dentro del juego? Pues no realmente, no en los juegos humanos. Podrás descargarte todo el código y ver todo lo que regula el juego de video, pero no podrás resumirlo así en una ecuación. Claro que los juegos humanos pues sí tienen muchos atajos, tienen muchas cosas desconectadas, por ejemplo, y tienes parámetros como la inteligencia, la fuerza, la destreza, la velocidad. Los puedes tener separados, o sea, te afectan algunas cosas, pero no están interconectados entre ellos. Pero, por ejemplo, digamos si fueras un dios y tuvieras poderes ilimitados y pudieras relacionar absolutamente todas tus variables dentro del juego, pues lo harías. Podrías relacionar tu HP con tu MP, con tu inteligencia, con tu poder, con tu fuerza, con tu destreza, y entonces pues estaría todo mucho más integrado. Aún así, yo dudo mucho que pudieras lograr una ecuación que te pudiera describir absolutamente todas las cosas. Y bueno, de todas maneras, aunque lograras una sola ecuación que te pudiera describir todo un juego, pues a lo mucho me estás diciendo es que tienes un programador cañoncísimo que puede lograr que de una sola ecuación te salga todo un juego de video. Pero bueno, no creo que se logre con una sola ecuación, pero sin embargo sí hay algo que puede explicar todo el juego. ¿Qué es lo que tiene en común la gravedad dentro del juego, con las energías dentro del juego, con los escenarios, con los personajes? ¿Dónde convergen todas esas cosas? ¿Qué unifica, qué une, qué integra todo el juego? Pues justamente el programador. Tenían cierta intencionalidad y acomodaron todo pues para llegar a esa intencionalidad de que sea un juego que sea entretenido, que sea jugable, que no sea ni muy difícil, que no sea ni muy fácil, que tenga retos, que tenga trama. Entonces, teniendo en mente todo esto, es una visión top-down. Primero tienes todo el diseño del juego y luego juntas todas las cosas, toda la gravedad, todas las energías, todos los mundos, todos los enemigos, todos los seres que existen dentro de ese mundo están en función de las intenciones del programador. Entonces aquí nuevamente llegan los ateos de los programadores otra vez y dicen: ay, sí, tu explicación del juego de video es que todo lo hizo el programador. Pues sí, esa es la explicación a todo. ¿Por qué la gravedad es así? Pues que porque el programador lo quiso. ¿Por qué la energía va de 0 a 100 y no de 0 a 300 o de 0 a 900? Pues porque así lo quiso el programador. ¿Por qué los action points solo se cargan de determinado tiempo? Porque así lo quiso el programador. ¿Por qué un 8 segundos? ¿Por qué otro 13 segundos? ¿Por qué este baja el 100% y por qué este solo baja 80%? Pues porque el programador lo quiso. Y los ateos de los programadores odian esta respuesta. Pero pues es así, en un juego de video así es. ¿Por qué? Porque así lo quiso. ¿Cuál es la respuesta atea para todo? Pues que todo es una estupidez sin sentido y que no tiene explicación. Se dio porque sí. Entonces, bueno, creo que es una mejor respuesta decir que las cosas dentro del juego es porque el programador así las quiso, a decir que las cosas se dieron así nada más a lo bruto y a lo menso, como es la respuesta atea. Entonces, bueno, son las típicas respuestas ateas. Pero como podemos ver, es en el programador donde convergen todas las cosas. Y así algo parecido es con nuestro mundo. Desde luego nuestro mundo no es un programa, no es un juego de video,
pero pues es similar, es una realidad lógica, coherente, matemática. Entonces algunos dicen, es que el programador no explica nada. No, una mente claro que explica muchas cosas. Explica en primer lugar porque el programa funciona a razón de cosas mentales como abstracciones matemáticas, porque tiene leyes, porque tiene esas leyes interdisciplinarias y multidisciplinarias, porque tiene esos valores precisos y no tiene otros valores precisos, como pues se coordinan unas con otras pues para dar toda la jugabilidad y toda la experiencia del juego. Entonces, la teoría del todo ya existía hace mucho, y la teoría del todo se llama ateísmo. Los ateos creen que la teoría del todo es que van a encontrar una ecuación salida de ningún lado que va a explicar todas las cosas. Y bueno, más bien la teoría del todo es la teoría de una mente cósmica, de Dios, de un alma, de un espíritu, de una mente, de una conciencia, que es capaz de darle sentido a todo, capaz de coordinar, de correlacionar, de crear, de unir todas las cosas, pues para dar justamente lo que estamos viendo, no por casualidad, sino por una intencionalidad. Y bueno, esto es bastante obvio, incluso es evidente, pues somos mentes y vivimos cosmos mentales. Si tú estudias este mundo, ¿qué tiene en común la gravedad con el electromagnetismo, con la fuerza nuclear fuerte, con la débil, con la materia, con la energía? Pues que todos son fenómenos de la conciencia. Oye, Archimago, ¿cómo que son fenómenos de la conciencia? Pues sí, ¿eres consciente de la gravedad? ¿Dónde conoces la gravedad? Dentro de tu conciencia. La gravedad es un fenómeno de tu conciencia. ¿Dónde conoces la energía? Pues dentro de tu conciencia, es un fenómeno de la conciencia. Si eres consciente de la fuerza nuclear débil y la fuerte, pues ¿dónde las conoces? ¿Dónde existen dentro de tu conciencia? Eres consciente de que existen. Entonces todos son fenómenos de la conciencia, donde convergen todas las energías, todas las fuerzas, toda la materia, todas las cosas físicas como los campos y todo lo que se te pueda ocurrir, pues coexiste, converge en la conciencia. La conciencia es la teoría del todo, la conciencia es lo que le da forma a todo. Obviamente pues no pueden aceptarlo y van a seguir intentando rodear la respuesta más simple, la respuesta más directa, lo que puede explicar por qué todo está tan perfectamente unido, coordinado y programado. Pero bueno, no quieren ver a Dios, quieren rodearlo, quieren decir, bueno, yo quiero tener no este Dios que me explique por qué el cosmos es lógico, matemático, coherente, que mira todas estas cosas, sino yo quiero nada más tener una ecuación que me lo explique y así quito a Dios y ya puedo seguir manteniendo mi ateísmo y hacer proselitismo ateo. Pero bueno, pues si lo quieren quitar, pues quítenlo, pero pues las cosas son lo que son. Bueno, se me quedaron varias cosas interesantes en el tintero. De hecho, iba a hacer un poco de programación para mostrar cómo se puede hacer pues desde la gravedad, el movimiento y todo, nada más con programación. Pero pues ya no me dio tiempo, entonces nada más se las voy a mencionar rápido. Bueno, sé que el cosmos es un lenguaje, específicamente es un lenguaje de programación orientada a objetos, ni más ni menos. Es una plática entre Dios y las almas que en lugar de palabras usa objetos. Y el idealismo, pues nada más mencionar que todo es información, son ideas y con ella podemos construir todo lo que queramos, y aquí van a entrar todas las programaciones para mostrar este punto. Luego aquí quería hablar de la errada teoría del todo, de que bueno, algunos se dieron cuenta que antes la electricidad y el magnetismo estaban separados y después lo podían unir, entonces se preguntaron que se podían unir las 4 fuerzas fundamentales en una sola ecuación, que si solo sería una fuerza con 4 manifestaciones diferentes. Pero bueno, algunos ni siquiera creen, por ejemplo, que la gravedad sea una fuerza, y ya de manera muy fanática y exagerada creyeron que eso explicaría todo, y en su delirio cientificista lo llamaron la teoría del todo, y obviamente pues a los ateos eso les encantó porque pues pensaron que así matarían a Dios. Y bueno, uno de los principales errores es que aún se pudiera unificar lo que llaman las 4 fuerzas fundamentales, suponiendo que realmente sean 4, suponiendo que realmente sean fuerzas. 1, no estarías explicando todo, solo una pequeña parte, y 2, ni siquiera estarías explicando, estarías describiendo. Por ejemplo, en el 1, solo si fueras tan ignorante para creer que solo existen las fuerzas fundamentales, entonces ciertamente se estaría explicando todo. Pero en este mismo video hemos visto que no solo existen las fuerzas, existen también, por ejemplo, los objetos. Los objetos no son fuerzas. Las propiedades de los objetos como la posición, la escala, la masa, etc., tampoco son fuerzas. El tiempo no es fuerza, el espacio no es fuerza, el movimiento, la aceleración, la inercia, la fricción, las ondas, etc. Las fuerzas, bueno, estas sí son fuerzas, la energía, pues no son fuerzas, las propiedades emergentes, los campos, las probabilidades, etcétera, no son fuerzas. Así que incluso si pudieras unificar las
supuestas 4 fuerzas fundamentales, pues a lo mucho explicarías una décima parte, siendo muy condescendiente de todo lo que existe. Pero recordamos que ni siquiera estarías explicando, es diferente explicar que describir. Que tú puedas hacer un modelo matemático que digas cómo funciona algo, no quiere decir que realmente lo estás explicando. Podrías describir cómo funciona la realidad, pero no estarías explicando, por ejemplo, de dónde salen, ni por qué están ahí, ni por qué funcionan así, ni qué son. Solo estarías describiendo cómo funcionan. Entonces, por tanto, la teoría del todo tal cual está descrita no explicaría todo, ni siquiera explicaría nada, solo describiría las fuerzas. Sería una teoría de la descripción de las fuerzas y ya. Tanto escándalo para eso, es pura mercadotecnia. A lo mucho intentan encontrar que hay una sola fuerza con 4 manifestaciones diferentes. ¿Qué diablo tiene que ver eso con una teoría del todo? Y bueno, aquí nada más la energía, la verdadera teoría del todo. Aquí nada más sí que el cosmos es información y Dios es la mente que procesa la información, y bueno, que es donde convergen todos los objetos, propiedades, el tiempo, el espacio, la aceleración, bla, bla, las fuerzas, la energía, las propiedades. Y bueno, aquí nada más decir que esto de la teoría del todo es ancestral y se llama ateísmo. Desde tiempos inmemorables el ser humano propuso a Dios para poder explicar todas las cosas, y desde tiempos inmemorables han estado los fastidiosos ateos intentando demostrar que todo es una absurda tontería sin sentido que se dio a lo bruto y a lo menso. Los ateos están cucú, aunque considero que es muy natural que lo estén. Entiendo que sea más sencillo proponer un ser inferior, inconsciente, muerto, que se mueva solo porque sí, pero eso sí, convenientemente siguiendo leyes estrictas de manera predecible, estable y matemáticamente modelable. Así no hay un compromiso emocional, no hay responsabilidad o toma de decisiones, solo existe un frío mecanismo funcionando repetitivamente en ciego y la resignación a formar parte de él. Este ser inferior no te puede intimidar. Entiendo el por qué necesitan una teoría del todo en forma de una ecuación para permanecer emocionalmente distantes, para sentirse cómodos y seguros. A considerar un Dios, un ser titánico, inteligente, vivo, consciente y ultrapoderoso. Interactuar con un sujeto no es tan predecible o fácil como interactuar con un objeto o con un compendio de objetos. Puede llegar a ser todo un reto emocional, implica libertad, responsabilidad, toma de decisiones. Es una idea intimidante e imponente, si lo piensas ya con seriedad. Quizá algunos no se han puesto a pensar realmente si existiera una mente cósmica capaz de sostener cosmos y realidades enteras dentro de él. Y bueno, también al considerar a Dios como un tercero y no como una parte de nosotros mismos, algunos pueden llegar a confundirlo con una amenaza externa, con un enemigo a nuestra libertad, a nuestra inteligencia, con una agenda propia, un opositor, un adversario más fuerte que nosotros mismos, que también ahí afecta a nuestro ego y otras cosas. De ahí que, psicológicamente, no puedan evitar rodearlo. Las relaciones interpersonales siempre son más difíciles que las relaciones físicas, por eso algunos prefieren mejor encerrarse en un laboratorio a partir las cosas en pedazos que a vivir su propia vida, hasta el extremo radical de preferir reducir todo a fenómenos físicos causales con los que sí pueden trabajar, con los que sí pueden llevar relaciones. Aunque claro, el precio a pagar sea la negación de sí mismos, Dios y el alma, y la destrucción de la libertad misma, junto con la trascendencia de otras muchas chunches espirituosas divertidas. En fin, supongo que el mundo aún no está listo para algo como esto, aún quedan muchas cosas por experimentar, vivir y probar. Si todos llegaran a Dios, pues el juego simplemente acabaría. Por tanto, pues sigan jugando el naturalismo materialista cientificista y a ver a dónde nos lleva. Si no les gusta, pues siempre podrán darse la vuelta y regresar para buscar un mejor paradigma que explique las cosas. Saludos, besos y abrazos, Archimago.